Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal. Feliz año nuevo a todos. Hoy vamos a hablar sobre con qué evangelio alimentas tu espíritu. Dios nos habla en el libro de Segunda de Crónicas 18, del verso 7 al 13. Yo creo que muchos se habrán dado cuenta del tema del que vengo a hablar. Realmente he decidido hablar de ese tema porque me estoy dando cuenta que la gente se está enfocando más en el evangelio que dice: Dios es bueno, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar este trabajo, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro. Sí, la palabra de Dios lo dice, que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Pero yo creo que antes de llegar a este punto, tenemos que primero enfocarnos en el evangelio que alimenta nuestro espíritu. Este evangelio que nos hace conectarnos más con Dios, no un evangelio que cuando te vayas a la iglesia, si llegas y no te hablan de mañana te van a llamar en ese trabajo, que si no sé quién te va a venir a dar no sé qué, ya no quieres volver a irte a la iglesia. No. Hoy yo vengo a hablaros de un evangelio diferente. Mucha gente se enfoca más en los bienes materiales. Y yo creo que el evangelio que más tenemos que recibir es este evangelio que nos lleva al camino para aceptar a Cristo en nuestras vidas como Señor y Salvador. El evangelio que nos hace alejarnos del pecado. Este evangelio que nos hace crecer espiritualmente. Ese evangelio que nos hace buscar más a Dios y no las cosas de este mundo. Ya luego después, ya nos podemos enfocar en: Dios me va a dar ese trabajo, no, Dios me va a dar este marido, Dios me va a dar este coche, esta casa, Dios va a hacer ese sueño realidad. Dios puede hacer todo eso por ti, pero no deberías enfocarte en eso. De hecho, vamos a leer ahora Segunda de Crónicas 18, del 7 al 13. Está hablando de una historia de Micaías donde profetiza la derrota de Acab. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Crónicas 18, 7 al 13. Pero voy a empezar antes en el verso 6. Dice así la palabra del Señor. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. ¿Veis de lo que estaba hablando? Es que el rey aborrecía el evangelio que le llevaba Micaías. ¿Por qué? Porque él no le llevaba el evangelio tipo: Dios te va a dar eso, Dios te va a dar eso, Dios te va a dar eso. Por eso le aborrecía. Y es lo que pasa en la vida de muchos de nosotros. Cuando llega un conocido, un amigo, un familiar tuyo que ya aceptó a Cristo y viene y te habla de Dios, te habla que busques a Dios, no sé qué, lo otro. Hay algunos que al principio hacen caso. De hecho, empiezan de congregar y tal. Cuando llegan a la iglesia, un ejemplo, te vas a la iglesia un domingo y encuentras que el pastor está hablando sobre la abundancia de Dios en nuestras vidas, lo que Dios da, lo que Dios no da, y tú te has ido, digamos, porque necesitas tener un marido. Y el pastor predica: oh hermano, oh hermana, Dios te va a dar ese marido, Dios te va a dar esa mujer, no sé qué, esto, lo otro. Vas a seguir yendo. ¿Por qué? Porque el pastor está predicando lo que tú quieres escuchar. ¿Dónde viene a llegar el problema? Cuando pasa un mes, 2 meses, 6 meses, un año, y no llegas a tener este marido o esta mujer por la que llevas orando, sales de la iglesia. Sales de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú solo ibas por algo que tú necesitas, pero no es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Tenemos que buscar a Dios no por lo que podemos recibir de Él. Tenemos que buscar a Dios porque Él nos ha amado primero. Tenemos que buscar a Dios por nuestra propia salvación. Nuestra propia salvación. Y tenemos que tener un corazón dispuesto a siempre escuchar la palabra de Dios. No rechaces a esta persona que se toma su tiempo para hablarte de Dios, para explicarte de Dios, para enseñarte a orar, para enseñarte los versos bíblicos que tú tienes que leer. No le rechaces porque tú nunca sabes cuando Dios manda a alguien que venga a hablar contigo. Cuando ya llegue el momento, porque si Dios te habla, digamos,
por su palabra. Dios te habla en un video que has visto y luego Él ve que hasta ahora tú no le buscas. Él puede usar a alguien para que venga a hablarte. Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos habla de muchísimas maneras. El video este va sobre todo para que tengamos mucho cuidado con el evangelio con que alimentamos nuestro espíritu. Tenemos que buscar el verdadero evangelio, ese evangelio que te enseña a tener una conexión directa con Dios. Este evangelio que cuando una persona viene, te viene a predicar no sé qué cosas, tú, o sea, te tomes un tiempo y digas, no, 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 no. He leído la palabra de Dios, he leído la palabra de Dios, yo siempre hablo con Dios, este evangelio no viene de Dios. O ahora en mi vida yo no necesito un evangelio que me venga a hablar de Dios me va a bendecir, no sé qué, porque aún mi vida espiritual es floja. Aún yo no tengo una buena relación con Dios. De hecho, hasta hay gente que todavía no saben cómo orar. Imagínate que tú no sabes cómo orar, tú no sabes cómo llegar a Dios, pero tú te enfocas en un evangelio que te va a decir que vas a ser rico, que te van a nombrar presidente el mes que viene, que el ministro será tu marido, que vas a tener no sé qué. No, hermanos, la verdad, tenemos que tener mucho cuidado con el evangelio que recibimos, muchísimo cuidado. Y también debemos tener mucho cuidado con eso de buscar a Dios para satisfacer nuestras necesidades. Buscar a Dios solo porque necesitamos algo y una vez que lo obtenemos nos alejamos de Dios, o si no lo obtenemos también nos alejamos de Dios. Esa manera de hacer las cosas yo personalmente creo que no es la correcta. Hermanos, por favor, buscar forma de recibir el verdadero evangelio que viene de Dios, la verdad. Yo he creado ese canal porque, como ya dije desde un principio, yo soy cristiana y yo creo que es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. No soy perfecta, pero sigo aprendiendo. De hecho, siempre trato de compartir con vosotros lo que yo voy aprendiendo. De hecho, siempre trato de compartir con vosotros lo que voy aprendiendo, lo que Dios me va enseñando. Y sí, Dios me está enseñando que nuestra prioridad tiene que ser buscarle a Él. Tiene que ser luchar por nuestra salvación. Tiene que ser nuestra prioridad. Que Dios sabe que necesitas que ponerte, necesitas comida, necesitas trabajo. Dios sabe que necesitas todas estas cosas. No te preocupes. Tú solo búscale y vas a ver cómo esas cosas que necesitas las vas a tener. Pero la verdad, por favor, no busquéis a Dios solo porque Él os puede bendecir económicamente o os puede llenar de riquezas. Es que Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. Dios no es como nosotros los humanos, que tú puedes acercarte a alguien, pretender en tu exterior que lo haces de corazón por amor, pero dentro de ti quizás lo hagas con un interés. Con Dios las cosas no funcionan así porque Dios nos conoce muy bien. Él nos conoce perfectamente. De hecho, aquí podemos ver lo que pasaba con el rey, con Micaías. Dice que Micaías siempre le profetiza cosas malas. Y es que en realidad no es que le profetice cosas malas Isaías al rey, simplemente que él no profetizaba lo que el rey quería escuchar. No es lo que él profetizaba. De hecho, no le gustaba que Micaías le profetice. Él prefería a una persona que le va a venir a llenar de ilusiones, de cosas que él desea. Pero no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere que le busquemos de todo corazón, que estemos dispuestos a recibir la verdad y tener mucho cuidado. Estas personas que solo sentís cómodos cuando os hablan de los bienes materiales. Hasta hay gente que abandonan las iglesias por el simple hecho de que, yo que sé, el pastor ha dicho que Dios te va a bendecir con eso o lo otro y luego no llega a pasar. Yo me pregunto, ¿realmente estás buscando a Dios o simplemente estás buscando lo que te haga feliz a ti económicamente o yo qué sé? Debemos tener mucho cuidado porque Dios ve todo lo que hacemos, Dios conoce nuestras intenciones, la verdad. Tenemos que tener demasiado cuidado. Es que no está bien, no está bien. Tenemos que alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. De hecho, he decidido hacer este video. Nuestra prioridad tiene que ser buscar la palabra de Dios, meditar en ella, escucharla
y tratar de poner en práctica lo que nos dice su palabra. De hecho, si os fijáis, hoy día los vídeos que la gente publica, las palabras que la gente publica en las redes sociales para compartir, son palabras de abundancia económica. Sí, hay gente que también llevan la palabra de abundancia espiritual, buscar a Dios y tal, sí, pero la gente recibe más lo que les conviene, porque mucha gente no quiere escuchar la verdad. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que cuando llevemos su palabra al mundo, que llevemos la verdad, que no añadamos ni saquemos nada, que digamos la verdad, aunque al ser humano no le guste. Y es lo que yo trato de hacer. Yo no voy a venir aquí a decirte que Dios te va a dar, no sé qué. Yo sé que Dios lo puede hacer, pero no es prioridad, no es lo primero. Lo primero es lo primero y lo primero es aceptar a Cristo en tu vida como Señor y Salvador, porque sin Él tú no puedes llegar al Padre y lo dice la palabra del Señor. Primero acepta a Cristo en tu vida, abandona a tu viejo tú, busca a Dios, háblale. Cuando no puedas, dile la verdad, Señor, quiero seguirte, pero se me dificulta por tal, 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 tal y tal y tal. Y si lo haces de corazón, vas a ver cómo vas a dejar todas estas cosas. No te enfoques en lo que tú puedes ganar para tu beneficio, en esas riquezas. No te enfoques en eso, no te enfoques en eso. Enfócate en buscar a Dios, a conocer su palabra de verdad. La- es muy importante tener Biblia. Tú que me estás viendo, tú que me ves, si hasta ahora no tienes tu Biblia, por favor, después de aquí trata de tener tu Biblia para que alguien no te venga con un evangelio falso. Porque cuando tú conoces la palabra es muy difícil que la gente te engañe. Cuando tú conoces la palabra, tú no vas a aceptar un evangelio que solo te habla de las bendiciones que Dios te puede dar y no te enseña cómo aceptar a Cristo y cómo buscar a Cristo. Su palabra te lo va a enseñar. Así que nadie va a poder engañarte. Pues eso es todo. Espero que esta palabra pueda cambiar la vida de alguien, que alguien pueda tener la iniciativa de empezar de buscar a Dios, de empezar de buscar un evangelio que haga que pueda crecer espiritualmente y no un evangelio que te llene de las riquezas de este mundo, porque no te van a llevar a ninguna parte. Pues eso, Dios os bendiga enormemente y no olvides de suscribirte si te ha gustado el video, comentar y compartir. Bendiciones.